Esta cinta, situada en un futuro cercano, narra la historia de un hombre solitario que se dedica a escribir cartas personalizadas para otros. Tras una difícil separación, comienza a utilizar un avanzado sistema operativo dotado de inteligencia artificial, diseñado para satisfacer todas sus necesidades. A medida que interactúa con este sistema, se genera una relación profunda que lo lleva a replantearse las fronteras entre las emociones humanas y las conexiones tecnológicas, explorando cómo la tecnología puede influir en nuestras relaciones más íntimas. La historia se presenta como una reflexión sobre la soledad en la era digital y el impacto de la tecnología en nuestra forma de amar y relacionarnos. Pues en un mundo hiperconectado, nos podemos preguntar si las relaciones humanas se han vuelto más superficiales o si las conexiones emocionales con la tecnología pueden llegar a ser igual de significativas. Revisemos estos temas en compañía de la doctora Isabel Fernández de Marcos y nuestro conductor Rodrigo Guerrero. Ya inicia Cultura al Derecho. ¿Se imaginan enamorarse de Siri, Alexa o Bixby o de cualquier asistente virtual? Hoy en día, como se pudo mostrar hace un momento, vamos a hablar de una película denominada Her. Para ello, tenemos una invitada especial que es experta en materia de protección de datos personales, que ha estudiado muy bien la legislación tanto mexicana como europea e internacional de manera general. Ella es Isabel Davara. Isabel Davara, quien es socia fundadora de Davara y Asociados y que precisamente se encarga de llevar a cabo el litigio en materia de protección de datos personales. Hoy la protección de datos personales, que resulta un tema fundamental al estar pasando cada vez más tiempo de nuestra vida en el entorno digital. Bienvenida, mi querida Isabel. Y como bueno, ya se estableció en el preámbulo, vamos a hablar de esta película denominada Her. Cuéntanos un poquito, primero tal vez hablar de manera general cómo vincular la temática de la inteligencia artificial, en aquel momento ciencia ficción, con la realidad actual que estamos viviendo hoy en día y sobre todo hace un par de años que empezó a detonar principalmente a través del ChatGPT. Muchas gracias por la invitación, querido Rodrigo, querido comisionado. Es un honor estar aquí contigo y es muy divertido, ¿no?, adentrarnos en estas temáticas, como dices, siendo expertos ya desde hace un tiempo, ¿no?, en la protección de datos personales, que es uno de los derechos humanos fundamentales que se ven muy reflejados en el tema de los aspectos legales que tenemos que cuidar con la irrupción, bueno, con ya la presencia actualmente muy relevante de la inteligencia artificial, ¿no? Pues ¿cómo lo podemos ligar? Pues como decías, ¿no?, en 2013 esta película que parecía, bueno, desde todo punto de vista visionaria, ¿no?, ya nos adentra en unas especies de inteligencias artificiales que aún no hemos llegado, ¿no? Es una visión de un futuro que probablemente pueda no ser muy lejano, depende de lo que decidamos hacer entre todos, ¿no?, pero que habla de una superinteligencia, una superinteligencia artificial o una inteligencia artificial general, que no generativa, que si quieres hablamos después, que aún es ciencia ficción, como dices, ¿no? Aún no hemos llegado a que las máquinas tengan conciencia o sobre todo la parte de sentimientos, ¿no?, en ese tipo, pero que si no ponemos límites, sobre todo éticos, pues claro que podríamos llegar, ¿no?, y avanzar. Probablemente ahí se encuentre la clave, en los límites éticos del uso de la inteligencia artificial, porque se ha hablado mucho de precisamente la inteligencia artificial y algunas voces tienen esa intención de limitarla, de pararla, pero lo que yo siempre he dicho es que la inteligencia artificial, al igual que la luz eléctrica, al igual que el Internet, llegó para quedarse. Entonces, ¿cuáles serían esos parámetros para empezar a hablar de la regulación de la inteligencia artificial? ¿Es un tema tabú? ¿Qué está pasando en otras partes del mundo? ¿Qué pasaría si alguna persona de repente empieza a emocionarse y a enamorarse de una inteligencia artificial? ¿Cuántas preguntas, querido Rodrigo? Porque además no es qué pasaría, yo creo que qué pasa, ¿no? Cualquiera de nosotros, digo, haciendo así una confesión incluso un poco vergonzosa, yo no es que esté enamorada de ChatGPT, pero
me acerco porque me encanta, la verdad. O sea, y además la inteligencia artificial, como tú estás diciendo, primero, lleva con nosotros mucho más tiempo del que creemos, ¿no? La primera vez que se habló del término que se mencionó fue en una conferencia en Dartmouth por un grupo de expertos en 1956. Pero antes el famoso Turing ya había hecho un test, ¿no? Un test de cuándo podemos saber si la máquina es inteligente, está aprendiendo, ¿no? Y qué entendemos por inteligencia. Y eso hay un montón de clasificaciones, ¿no? Yo me quedaría con dos grandes. Una de inteligencia artificial en general, no general, sino una inteligencia artificial de todo tipo, y una inteligencia artificial generativa, que es la que nos está poniendo ahora más nerviosos, ¿no? Como el ChatGPT. Entonces, esa inteligencia artificial que aprende, ¿no? que tiene un aprendizaje de máquinas y que genera cosas, no que crea cosas, sino que genera cosas nuevas, ¿no? Y si quieres podemos hablar de cuáles son las clases, ¿no? Y la regulación va, primero, el primer intento grande de regulación ha sido en Europa, siempre basado en un enfoque de riesgos. La ley evidentemente tiene muchas deficiencias o muchas cosas por aprender, pero es como siempre, cuando uno empieza una ley, pues es la primera que, ¿no? Desde el Info de Ciudad de México ustedes impulsaron una iniciativa también, pero a nivel más amplio, la Unión Europea basándolo en riesgos, y la parte ética, si quieres vamos haciendo para no adelantarme, pero es esencial, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué pasa con la ética? No se nos olvide que la estamos creando nosotros. Entonces, igual que decidimos que no íbamos a clonar personas y que nos quedábamos en la oveja Dolly, tendremos que ver dónde nos queremos parar. Hay un problema más grande, que es, se puede hacer un acuerdo internacional entre sistemas democráticos parecidos. Eso no asegura que sistemas, estados de derecho o no de derecho diferentes vayan por su lado, ¿no? Entonces es un problema complicado. Pero además la gran diferencia que implica el cómo controlas a tantas personas que se han ido especializando precisamente en ingeniería de sistemas y que poco a poco pues podrían tal vez hacerlo a oscuritas, ¿no? Tal vez empezar a generar justamente esta inteligencia artificial. Y ahí es donde a mí me gustaría tal vez poner sobre la mesa esa distinción inicial que hay de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los tipos de inteligencia artificial y a cuál debemos a cuál deberíamos tenerle miedo? Vale, hay muchas clasificaciones, ¿no? Pero bueno, pensemos por el tipo de conocimiento. Se habla sobre todo de una inteligencia artificial ancha, amplia, y una estrecha, y una que a veces se la llama débil, pero no tiene nada de débil. La inteligencia artificial débil es aquella que se dedica solo a una materia. Es decir, por ejemplo, los coches autónomos, ¿no? Pues se dedica solo a cómo se maneja un coche por sí mismo. O, por ejemplo, los programas de streaming, ¿no? Todas estas, esos son, imagínate, eso es débil, ¿no? Una inteligencia artificial amplia, o broad en inglés, habla de que pueda ir imitando los patrones de inteligencia humana en muchas más cosas, ¿vale? Pero luego hay otro tipo de clasificación que a lo mejor es más interesante. Bueno, aparte de esas, se puede hablar de una superinteligencia y de una inteligencia general. Esas no hemos llegado. Estas son las de ciencia ficción, que a lo mejor aparecen en esta película, en la que puede manipular sentimientos, emociones, entenderlas, que además hablamos un poco como de conciencia, ¿no? Y los académicos y los expertos no se ponen todavía de acuerdo en qué significa tener conciencia. A mí me parece que a lo mejor es más relevante empezar a pensar entre si no sé cuándo entiendes que alguien tiene conciencia, pero es muy importante pensar en cuándo alguien puede tomar una decisión. Porque ahí sí estaremos, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene conciencia, pero toma una decisión ante un problema al que a lo mejor ni siquiera ha sido programado, y ahí hay unas circunstancias posteriores que dependen de esa decisión que toma una máquina, ¿no? Porque, ¿qué es cuando uno dice, bueno, es que porque en todo esto, en esas clasificaciones, es muy importante el concepto de aprendizaje de máquinas, ¿no? Que en inglés se dice machine learning, y de aprendizaje profundo, que está basado en cómo aprenden los humanos en redes neuronales, imitan nuestro comportamiento, que es algo muy obvio, porque igual que nosotros, por ejemplo, cuando estamos diseñando máquinas excavadoras, imitamos el comportamiento de los insectos, pues lo que están haciendo los científicos y los ingenieros es imitar el comportamiento de aprendizaje humano de las redes neuronales para ponérsela a las máquinas, ¿no? Entonces, el problema que ha surgido aquí es que de repente dicen, no, es que no sabemos cómo aprende la máquina, cómo la hemos programado. Y nosotros como abogados decimos, ¿cómo no vas a saber? ¿Cómo no vas a saber de dónde sale a dónde llega, ¿no? Si tú la estás programando. Claro. El problema de todo esto es que esto está basado en matemáticas y en estadística. Y es una matemática tan complicada y con un nivel de cómputo y una velocidad tan fuerte
que ahí es donde los matemáticos no entienden, porque no pueden saber por qué la máquina, dónde está encontrando la máquina patrones, porque lo que hace la máquina es identificar patrones. En el universo todo está lleno de patrones. A lo mejor los que hacemos derecho nunca nos hemos dado cuenta de eso, pero las hojas tienen patrones, los árboles tienen patrones, todo eso es matemática. Entonces, los humanos identificamos una serie de patrones determinados, según eres más listo, y de ahí salen unas consecuencias. Pero la máquina lo que tiene, y sobre todo en esta inteligencia artificial generativa, es miles, millones de información de todas las fuentes del mundo, y con ese algoritmo estadístico va encontrando patrones, pero los científicos y los matemáticos no pueden entender todavía cómo los encuentran. Por eso no pueden saber a dónde llegan. ¿Se me explica? Claro, totalmente de acuerdo. Y de esta manera, pues si una inteligencia artificial puede resolver una fórmula matemática, si una inteligencia artificial puede programar, porque hoy con inteligencia artificial se está programando, hoy la inteligencia artificial puede escribir poesía, porque además poesía bien hecha y crees que es una poesía muy profunda. Con inteligencia artificial se puede escribir música. Y es más, con inteligencia artificial no solamente escribir una letra de una canción, sino se puede crear música a partir de la voz de un cantante que probablemente ya haya fallecido, como ocurrió y podemos encontrarlo en las diferentes plataformas de música, canciones incluso hasta de Vicente Fernández, pero nuevas, o una que no hace mucho surgió de José José, que según era un tema por ahí perdido y que se retomó y que se recuperó con inteligencia artificial, o de los mismos Beatles. Pues de todos estos temas estamos hablando a raíz precisamente de la película Her, que sin duda es una de las películas que hace alrededor de 11 años puso sobre la mesa cuáles son los riesgos o cuáles son las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. Regresamos en un momento con Isabel Davara, especialista en materia de protección de datos personales. ¿Sabes qué es la inteligencia artificial? Se refiere a la tecnología que permite que las computadoras simulen la inteligencia y capacidades humanas para resolver problemas como por ejemplo ChatGPT, asistentes digitales, la guía por GPS y hasta vehículos autónomos. Sabiendo esto, podemos identificar delitos relacionados con la IA, como la extorsión, el acoso, amenazas, suplantación de identidades, incluso el sexting. Todo esto de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Lograr una regulación de la inteligencia artificial que ayude a evitar o sancionar estos delitos implicaría dotar al Congreso de la Unión de la facultad para legislar en esta materia y expedir una ley que establezca los principios básicos para su uso, orientados siempre a la protección de los derechos humanos. Dicha ley deberá de establecer un cuerpo técnico que vigile que tanto personas físicas como jurídicas respeten tales principios básicos, so pena de caer en responsabilidad si es que se atenta contra ellos. ¿Y tú qué opinas? Estamos en Cultura al Derecho con nuestra amiga Isabel Davara, especialista en materia de protección de datos personales, hablando de la película Her y la vinculación que tiene precisamente con el derecho, la ética y sobre todo la inteligencia artificial. Y precisamente en esta película, Theodore se enamora de Samantha. Pero Samantha empezó a enamorar a Theodore a partir del cúmulo de información que tenía acerca de él. Y es ahí donde entramos al terreno de la protección de datos personales. ¿Cómo se vincula la protección de los datos personales, mi querida Davara, con la inteligencia artificial? ¿O cuáles serían los riesgos de la protección en la protección de datos personales con el impulso o acelerado uso de inteligencia artificial? Bueno, pues como bien sabes, tú eres un gran experto en esto, Rodrigo, pues en el mundo virtual solo somos datos, ¿no? Solo somos ceros y unos y las personas nos convertimos en información, en identidad digital, ¿no? Por lo tanto, de los grandes problemas legales que tiene la inteligencia artificial, digo, puede tener
todos los que uno piense, porque es una manifestación de la vida física en toda su extensión, pero en particular son la protección de datos personales y la propiedad intelectual, ¿no? Y la protección de datos personales, sin duda alguna, porque siempre va a estar, porque siempre eres tú. Entonces, como tú dices, Samantha le enamora y se enamora, si se puede decir, pero con base en lo que se hace es tratar un montón de datos personales, tanto de Theodore como de la vida, o sea, los que le atañen a él, lo que le gusta, lo que va aprendiendo, lo que hay de otros, ¿no? Entonces, pues hay que trasladar los principios y los derechos que se conocen bien en la normativa de datos personales al entorno de la inteligencia artificial, es decir, desde los datos que utilizamos para el entrenamiento, las bases legales de consentimiento, cómo vamos a poder, en su caso, por ejemplo, ejercer nuestros derechos, si la inteligencia artificial puede desaprender lo aprendido, si yo puedo pedir que no se utilicen mis datos de alguna manera, ¿no? Y un montón de... Ahí es importante señalar que nuestra propia Constitución establece en el artículo 6 los denominados derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, y de alguna manera el hecho de que estemos utilizando cada vez más aplicaciones, más redes sociales que están generando un perfil acerca de nosotros a partir del propio algoritmo. Legislativamente, ¿cuál sería el siguiente paso para evitar probablemente que una Samantha en la vida real, así como en la película Her, una Samantha en la vida real pueda influir en el pensamiento y actuación de una persona y en algo más profundo que son los sentimientos? Sí, yo creo que nuestra legislación en datos personales es muy fuerte. Evidentemente le faltan algunas cosas porque es una legislación para particulares del 2010, entonces un poco antigua, sobre todo para el ritmo que han ido acelerando las cosas, pero a mí me parece, es una opinión personal, pero a mí me parece que deberíamos utilizar y exprimir al máximo la normatividad de protección de datos personales, que es una normatividad súper comprensiva, y deberíamos fortalecer al máximo las autoridades que lo tutelan. Este punto es fundamental respecto a las autoridades, ya que hay países como España que tienen un Consejo de la Transparencia, pero adicionalmente tienen la Agencia Española de Protección de Datos Personales, que ha sido una institución muy potente en cuanto a sanciones a las grandes empresas tecnológicas, y pareciera que en México estas grandes empresas tecnológicas se van por la orillita o buscando evadir esos vacíos legislativos que pudieran existir. ¿Cuál sería la responsabilidad que tienen estas grandes empresas y cómo se ha de alguna manera evadido la propia legislación mexicana? Bueno, yo creo que la legislación hay que cumplir la que tiene cada país, ¿no? Y la legislación mexicana tiene una jurisdicción competente y una ley aplicable, es la que tenemos, ¿no? O sea, si no, habría que reformarla, no tanto si la están evadiendo, y aunque pudieran, creo que se han hecho también avances en cuanto a cosas de buenas prácticas y dependiendo, porque también en esto habla mucho también la reputación que tiene una empresa. Lejos de solo cumplir la legislación, a lo mejor les interesa incluso más, además de cumplir la legislación, tener cosas de buenas prácticas y tal. Pero creo que el quid está justo en lo que tú empezaste a decir, ¿no? En que en las partes, en los países en los que la ley se ha llevado de verdad y se ha cumplido con fortaleza, sobre todo en países de nuestro entorno, necesitamos una autoridad fuerte, ¿no? Una autoridad independiente. Independiente en el rango que quieras o como se tenga que plantear. Pero sin una autoridad fuerte, la legislación es mucho más difícil que se cumpla, ¿no? Y volviendo a repetir lo que dices, ¿no? Es decir, nuestra legislación tiene un cierto marco, ¿no? Y ese es el que se aplica para bien y para mal. Le faltan algunas cosas, pero también tiene otras fortalezas que a lo mejor otras no, ¿no? Claro, y de hecho es gran parte del debate que existe en México y existe en el mundo. ¿Hasta dónde se legisla o hasta dónde las propias empresas se autorregulan? Uh-huh. ¿Qué tendrían que empezar a realizar las empresas precisamente para evitar que, insisto, una Samantha nos termine enamorando y pueda jugar con nuestros sentimientos o pueda influenciar nuestros sentimientos, pero también nuestras acciones a partir de los sentimientos? Es que es súper difícil porque ya lo has comentado tú. O sea, sí creo, y si recuerdas hace unos meses, las grandes tecnológicas firmaron un pacto para no seguir avanzando en la inteligencia artificial porque no sabían a dónde llegaban, ¿no? Y bueno, primero hicieron un pacto y no siguieron, pero ¿hasta cuándo lo han cumplido todas? No sé si las grandes que firmaron u otras, como estabas diciendo, no, pues que otros lo vayan haciendo por su cuenta, o en el resto del mundo, porque a lo mejor en
en el entorno occidental es imperativo que nos sentemos y lleguemos a un acuerdo de hasta dónde no podemos llegar. Por ejemplo, en la Unión Europea, esa legislación que habla de riesgos dice está absolutamente prohibido utilizar la inteligencia artificial para reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos, abiertos, ¿no? Eso está totalmente prohibido, claro, salvo una excepción, por ejemplo, de terrorismo o algo así, ¿no? Pero hay cosas, va a haber 2, 3 cosas que digamos, para eso no. El problema ahí evidentemente es si solo llegamos al acuerdo los países de un entorno democrático parecido, y en este mundo que cada vez es más absolutamente globalizado, pues hay otros países con otros sistemas de derecho, como por ejemplo China, que decida que no lo sigue, ¿no? que va por otro lado, ¿no? Claro, y sumado a que se pueden poner de acuerdo las grandes empresas, pero eso no exime a que algún joven, porque además hoy son muy proactivos y quienes crecieron con muchas pantallas, pues probablemente lo puedan hacer en su habitación y estar generando inteligencia artificial desde su habitación en algún lugar del mundo, y por mucho que se hayan puesto de acuerdo las grandes empresas, pues probablemente valga la pena empezar a hablar también de una legislación como la que fue publicada el 1 de agosto del año 2024, este año, por parte de la Unión Europea, y que cataloga en 3 tipos la inteligencia artificial a partir de los riesgos. La legislación de la Unión Europea es un parteaguas para la legislación en Latinoamérica. Es un parteaguas para el mundo porque son los primeros que se han atrevido a hacerlo, digo, a nivel como de esa profundidad. Hay muchas críticas porque se suele decir que en Europa se hacen leyes muy bonitas y muy buenas, o sea, muy en cuanto a derechos humanos y principios, que es indispensable pensar en ello, pero que luego no son practicables, no son prácticas. Hay que pensar también que, por ejemplo, Europa, y que en cambio en Estados Unidos se hacen leyes muy pragmáticas, muy comerciales, y que a veces los derechos humanos se dejan un poquito más en un segundo plano, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que Europa no tiene Silicon Valley, ¿no? Entonces hay que llegar a un acuerdo en el que se pueda proteger la innovación y el avance, y a la vez protejamos los derechos humanos. Hay que llegar a un intercambio de ideas, entonces sí es algo que por lo menos, y lo que estás diciendo, avanza rapidísimamente, ¿no? Entonces hay que, y a la hora de legislar hay que tener cuidado, ¿no? Porque ni siquiera lo estamos entendiendo del todo, ¿no? Entonces decir, bueno, con que sí, el tema que estás poniendo de datos personales es un tema muy importante, y además como ejemplo de ello tenemos esta legislación, vamos a ver cómo aplicarla, cómo trasladarla aquí, ¿no? Entonces, pues sí es un parteaguas, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, mi querida Davara, porque es llegar a ese punto medio en el cual no frenemos la innovación, porque además eso es imposible. La inteligencia artificial seguirá evolucionando, la tecnología seguirá evolucionando a pasos agigantados, pero manteniendo la ética. Entonces llegar a ese punto medio. El programa se ha ido de manera muy ágil, de manera muy rápida. Mi querida Davara, nos queda un minutito. En un minutito, ¿alguna conclusión a la que quisieras llevarnos, o reflexión precisamente respecto al futuro de la inteligencia artificial y qué va a pasar? ¿Tendremos una Samantha en un futuro y un Teodor muy enamorado por ahí, o muchos Teodores enamorados de diferentes máquinas? Pues como dices, se ha pasado rapidísimo, me lo he pasado muy bien, muchas gracias. Pues es que ya no creo que en el futuro, ya está pasando. Y en muchos países en los que a lo mejor la soledad es más, ¿no? La falta de familia, se ve claramente que la gente se está enamorando y casando incluso con robots, ¿no? Entonces ya está aquí. ¿Qué hay que hacer? No hay que tenerle miedo porque no se va a ir. Entonces, y al contrario, hay que verlo como algo que puede llevar a la humanidad a un mejor lugar, que nos puede sacar de las fábricas, que no deberíamos estar ahí, y dejar a la inteligencia artificial, a los robots, que es una parte de la inteligencia, hacer el trabajo que nos deberían sacar y hacer algo, llevarnos nosotros a algo más humano, a la parte de la creatividad, a la parte de las emociones, a la parte en la que aportamos algo y tenemos no hay que tenerle miedo, al contrario, hay que saberla utilizar para que sea una herramienta más, ¿no? Y a la vez, como dices, ponernos a pensar todos en los hacer grupos de trabajo internacionales, ponernos a pensar en los grandes dilemas éticos de siempre, qué es lo que vamos a tener que volver a pensar, dónde sí y dónde no, hasta dónde llegamos, ¿no? Y pensar que si la estamos creando nosotros le podemos poner límites, que no es imposible, es difícil, por supuesto, pero no es imposible. Muchísimas gracias a mi querida Isabel Davara, y bueno, es un tema del que seguramente estaremos hablando en siguientes programas, porque hoy en día hay grandes series, películas de ciencia ficción que ponen sobre la mesa la inteligencia artificial, pero cerrar siempre con esta reflexión, que la inteligencia artificial no nos termine volviendo una humanidad artificial. Muchísimas gracias a todas y todos.
Chao.